La gerente expulsa a la pareja negra del gimnasio y descubre que son dueños de toda la cadena. Esta historia quizás sea la mejor que escuches hoy. Disfrútala. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras sobre los pulidos pisos de concreto del Elite Fitness de la Ciudad de México. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma metálico de los aparatos de ejercicio, creando una atmósfera que debería haber sido acogedora, pero de alguna manera no lo era. Gracia Washington ajustó la desgastada correa de su bolsa de lona para el gimnasio, sus dedos recorriendo los bordes deshilachados que se había prometido reemplazar el próximo mes. A su lado, Marcos enderezó los hombros en la sudadera gris, descolorida que había visto mejores días, su tejido suave por innumerables lavados, pero aún limpio, aún digno. Entraron por la entrada con la tranquila confianza de personas que pertenecían escaneando sus tarjetas de membresía en el torniquete con facilidad practicada. El familiar pitido resonó en el espacio, un sonido que habían escuchado cientos de veces en los últimos 3 años. Los tenis de Gracia, blancos en su momento ahora con las marcas honestas del uso regular, crujían suavemente contra el suelo mientras seguía el camino que siempre tomaban hacia la sección de cardio. El gimnasio vibraba con su habitual energía del martes por la noche. Profesionales de negocios con ropa deportiva cara reclamaban las máquinas más nuevas, sus botellas de agua de diseño, brillando bajo las luces. Estudiantes universitarios se agrupaban cerca de las pesas libres, sus conversaciones salpicadas por el ruido rítmico del metal. En la esquina, un anciano con pantalones deportivos planchados trabajaba metódicamente en su rutina, moviéndose con el cuidado deliberado de alguien que recupera su fuerza repetición tras repetición. Gracia siempre había encontrado paz en este ritual. La forma en que su cuerpo recordaba su ritmo, el calentamiento gradual de los músculos que la habían llevado a través de 20 años de turnos de enfermería, la cualidad meditativa de poner un pie delante del otro, mientras la cinta de correr se movía debajo de ella. Había descubierto correr tarde en la vida, después de que Marcos sugirió suavemente que necesitaban algo solo para ellos, algo que no se tratara de cuidar a todos los demás. ¿La misma caminadora?, preguntó Marcos con la calidez fácil que la había atraído por primera vez a él en la sala de descanso del Hospital General de la Ciudad de México hace 15 años. Siempre, respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. La rutina era su ancla en un mundo que a menudo se sentía impredecible. La tercera caminadora desde la izquierda, con la barandilla ligeramente suelta que había aprendido a acomodar, la que daba a las ventanas que daban a la calle de Mzementsondemis, la ciudad donde podía ver la luz de la tarde desvaneciéndose en la oscuridad. No habían dado 5 pasos hacia su lugar habitual cuando la voz cortó el ruido ambiental del gimnasio como una cuchilla. «Ustedes dos». Gracia sintió que Marcos se tensaba a su lado, su paso vacilando casi imperceptiblemente. Se giró siguiendo su mirada para ver a una mujer acercándose a ellos con pasos decididos, una carpeta agarrada en sus manos, cuidadas como un arma. El cabello rubio de la mujer estaba recogido en una cola de caballo severa, su atuendo de gimnasio impecable, y sin manchas, su expresión transmitía la particular marca de autoridad que provenía de administrar los espacios de otras personas. «No se supone que estén aquí», declaró la mujer con la voz clara en toda la zona. La declaración quedó en el aire con tanta firmeza que varios miembros del gimnasio cercanos pausaron sus rutinas, girándose para presenciar lo que estaba sucediendo. Gracia sintió que algo frío se asentaba en su estómago, una sensación familiar, que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, el momento en que el mundo se desplazaba ligeramente fuera de su eje, cuando lo ordinario se cargaba de tensiones tácitas. Observó el rostro de Marcos con atención, notando la forma en que su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente, el ligero cambio en su postura que había aprendido a leer como los patrones climáticos. «Disculpe», preguntó Marcos con un tono cortés pero lleno de confusión. Su mano se movió instintivamente hacia su bolsillo, donde descansaban sus tarjetas de membresía, los rectángulos de plástico que les habían otorgado la entrada momentos antes.
La gerente, porque claramente eso era lo que era, se dio cuenta Gracia. Notando la pequeña insignia prendida en su camiseta deportiva, se acercó con su carpeta ahora sostenida sobre su pecho como una armadura. Las luces fluorescentes capturaron el brillo de su bálsamo labial mientras hablaba sus palabras precisas y cortantes. Dije que no están permitidos aquí. Esta es una instalación de fitness premium, solo para miembros. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran deliberadamente su ropa desgastada, sus zapatos prácticos, sus bolsas de gimnasio poco llamativas. Esto no es un albergue. Las palabras golpearon a Gracia como un golpe físico, quitándole el aliento por un momento. A su alrededor, el ruido de fondo del gimnasio pareció desvanecerse, las conversaciones muriendo, cuando la gente se dio cuenta de la confrontación que se desarrollaba en medio de ellos. Podía sentir las miradas sobre ellos, ahora algunas curiosas, otras incómodas, la mayoría cuidadosamente evitadas, de la forma en que la gente apartaba la mirada de los accidentes automovilísticos que no querían presenciar, pero que no podían evitar observar. La formación de enfermería de Gracia le había enseñado a mantener la calma bajo presión, a evaluar las situaciones con desapego clínico, incluso cuando las emociones se desbordaban. Pero esto no era una emergencia médica donde su experiencia pudiera guiarla a través de protocolos y procedimientos. Esto era algo completamente diferente, algo que la hacía sentir expuesta y vulnerable de una manera que no había experimentado en años. «Pero escaneamos con nuestras tarjetas», dijo con la voz firme, a pesar del temblor que sentía crecer en su pecho. Señaló hacia la entrada donde los torniquetes eran testigos silenciosos de su entrada legítima. La risa de la gerente fue aguda y desdeñosa, un sonido que no transmitía calidez ni humor. Puso los ojos en blanco con exageración teatral, como si Gracia acabara de afirmar que el cielo era morado o que el agua fluía cuesta arriba. «No me importa lo que haya escaneado», dijo la gerente bajando la voz a un tono que era de alguna manera más amenazante por su tranquila intensidad. Tal vez pidieron prestada la tarjeta de alguien, o tal vez alguien los dejó entrar a escondidas. De cualquier manera, no son el tipo de personas a las que atendemos. La declaración aterrizó con el peso de años de experiencias acumuladas de miradas de reojo en los grandes almacenes y guardias de seguridad demasiado serviciales en las tiendas de electrónica de suposiciones, hechas y juicios emitidos basados en nada más que el color de su piel y la antigüedad de su ropa. Gracia sintió que Marcos se movía a su lado. Su respiración cambiaba de una manera que reconocía como el cuidadoso control que ejercía cuando su temperamento amenazaba con anular su juicio. «Hemos venido aquí durante años», dijo Marcos manteniendo su voz cuidadosamente uniforme. «Todas las semanas, a la misma hora». Gracia podía escuchar la historia en esas palabras los martes por la noche, cuando se habían cambiado de sus uniformes, de hospital y ropa de trabajo, intercambiando el peso de las necesidades de otras personas, por el simple placer de mover sus cuerpos, de concentrarse en su propia salud por una vez. Pensó en el progreso que habían hecho juntos con Marcos, recuperando gradualmente su fuerza, después de la lesión de espalda que lo había obligado a dejar el trabajo en la construcción y su propia condición cardiovascular, mejorando mes a medida que descubría músculos que había olvidado que tenía. La mueca de la gerente era fría y condescendiente, la expresión de alguien que ya había decidido que todo lo que dijeran sería mentira. «Ajá, y yo soy la reina de Inglaterra. Mire, no tengo tiempo para cuentos. O me muestra su identificación y comprobante de membresía, o se va antes de que llame a la policía». La palabra policía flotaba en el aire como una amenaza, transformando el espacio a su alrededor de un lugar de bienestar y comunidad en algo potencialmente peligroso. Gracia sintió que su ritmo cardíaco aumentaba no por el ejercicio, sino por un miedo que iba más allá de la situación inmediata, enraizado en demasiadas noticias y demasiadas historias de precaución transmitidas de generación en generación. «¿La policía?», se escuchó preguntar Gracia, la pregunta surgiendo con un jadeo que la sorprendió. Se acercó a Marcos, no por debilidad,
sino por un instinto para protegerlo de cualquier escalada que pudiera venir después. ¿Qué hemos hecho? La gerente se cruzó de brazos, su carpeta ahora olvidada a su lado, mientras se comprometía por completo a la confrontación. Su postura era de absoluta certeza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a decidir quién pertenecía dónde y cuándo. Han merodeado, han allanado, han creado una atmósfera incómoda para los clientes reales. Dijo cada acusación, se pronunció con la precisión de alguien que había pensado en sus justificaciones de antemano. Gracia sintió que las palabras se asentaban en sus huesos como plomo cada sílaba, un peso que amenazaba con doblar su columna vertebral. Pensó en sus pacientes en el hospital, cómo había abogado por ellos cuando no podían hacerlo por sí mismos, cómo se había interpuesto entre ellos y la indiferencia sistémica con nada más que su conocimiento y su determinación. Pero aquí, en este momento, se sintió despojada de esa armadura profesional reducida a nada más que suposiciones y estereotipos. La voz de Marcos cuando llegó transmitió un temblor que no tenía nada que ver con el miedo, y todo con un dolor que llegaba hasta el alma. ¿Le estamos incomodando? La pregunta era simple, pero Gracia podía escuchar las capas debajo los años, de ser cuidadosos, de moderar sus voces y sus movimientos, de tratar de ocupar la cantidad justa de espacio para evitar llamar la atención equivocada. Podía escuchar el agotamiento de un hombre que había pasado su vida demostrando su valía, a personas que ya habían decidido que no tenía ninguna. La respuesta de la gerente se pronunció con la crueldad casual de alguien que afirma un hecho obvio. Honestamente sí, parecen haber entrado de la calle. Sin ofender, pero la gente como ustedes usualmente no está aquí para hacer ejercicio. Están aquí para causar problemas. Las lágrimas salieron antes de que Gracia pudiera detenerlas, calientes e inmediatas, empañando su visión cuando las palabras cortaron cada defensa que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Parpadeó rápidamente tratando de aclarar la vista, negándose a darle a esta mujer la satisfacción de verla completamente destrozada. Pero el daño estaba hecho, el mensaje recibido alto, y claro, no eran bienvenidos, no pertenecían, eran problemas que debían resolverse en lugar de personas a las que se debía respetar. Gente como nosotros, repitió Gracia, su voz apenas por encima de un susurro. La pregunta llevaba el peso de la comprensión del reconocimiento de una conversación que había estado ocurriendo sin palabras hasta ese momento. ¿Te refieres a negros? El silencio de la gerente fue suficiente respuesta. No necesitaba confirmar lo que todos en las inmediaciones ya habían entendido. El silencio se extendió entre ellos, lleno del sonido de conversaciones distantes y el zumbido mecánico de los aparatos de ejercicio, una banda sonora mundana, para un momento, que era cualquier cosa menos ordinario. Gracia observó cómo la expresión de Marcos cambiaba, vio el momento exacto en que sus intentos de resolución diplomática se derrumbaron ante el prejuicio descarado. Su voz, cuando volvió a hablar, transmitió una finalidad que le hizo apretar el estómago con aprensión. «Ya veo», dijo simplemente. «Veo exactamente lo que es esto». El teléfono salió del bolsillo de Marcos, con deliberada lentitud, sus movimientos cuidadosos y visibles, consciente de cómo cualquier gesto repentino podría ser interpretado. Gracia observó cómo sus dedos trabajaban en la pantalla escribiendo con la concentración enfocada de alguien que compone palabras que tendrían consecuencias. Quería preguntar a quién estaba enviando mensajes de texto qué estaba diciendo, pero algo en su expresión le advirtió que esperara que confiara en su juicio, incluso cuando sus propios instintos gritaban que simplemente se fueran, que se alejaran de esta situación tóxica antes de que escalara aún más. La voz de la gerente se rompió como un látigo a través del espacio entre ellos. «Bien, llama a quien quieras, pero aquí se acabó. Y no creas que me disculparé solo porque lloras. Racismo. Esa carta ya está vieja». El rechazo casual de su dolor, la reducción de su experiencia vivida a una carta que se estaba jugando, golpeó a Gracia con una fuerza que casi la dobló. Pensó en su madre,
que había trabajado en 3 empleos para enviarla a la escuela de Minones, enfermería que le había enseñado a mantener la cabeza en alto, incluso cuando el mundo intentaba hacerla sentir pequeña. Pensó en el padre de Marcos, que había construido casas con sus manos y su orgullo, que nunca había vivido para ver a su hijo convertirse en algo más que otro hombre negro con ropa de trabajo para ser despedido y descartado. Esto no se trataba solo de una membresía en el gimnasio o de un malentendido sobre su derecho a estar allí. Se trataba de cada vez que los habían seguido en las tiendas, cada vez que los habían pasado por alto para el servicio, cada vez que los habían hecho sentir que su presencia era una intrusión en lugar de una contribución. Se trataba del peso de la representación, la carga de ser vistos como representantes de toda su raza, en lugar de individuos con sus propias historias y luchas. Gracia se encontró pensando en el camino que los había llevado a este momento. Los años de trabajar turnos dobles para ahorrar dinero, el presupuesto cuidadoso, que les permitía pequeños lujos como membresías en el gimnasio, el orgullo silencioso que habían sentido al construir una vida que reflejara sus valores y sus aspiraciones. Pensó en las conversaciones que habían tenido sobre este mismo gimnasio, en cómo se había sentido como un paso adelante, una señal de que estaban construyendo algo duradero y valioso. La llamada telefónica, que llegó solo minutos después, lo cambió todo. Gracia vio cómo el color se le iba de la cara a la gerente. Mientras levantaba el teléfono fijo del gimnasio hacia su oído, su expresión cambiaba de un rechazo confiado a una creciente alarma. La conversación fue en su mayor parte unilateral, desde su perspectiva salpicada por las respuestas cada vez más apagadas de la gerente. «Soy yo», dijo la gerente, su voz ya más baja de lo que había sido momentos antes. La pausa que siguió pareció extenderse para siempre, llena del peso de la información que se transmitía de la realidad, cambiando de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado. «Sí, señor, sí, yo entiendo. No me había dado cuenta». Gracia sintió que la mano de Marcos se encontraba la suya, sus dedos entrelazándose con los suyos en un gesto que se había convertido en su lenguaje silencioso a lo largo de los años. Pudo sentir el temblor en su agarre, la tensión, que hablaba de emociones demasiado complejas para una simple expresión. A su alrededor, el gimnasio se había vuelto más silencioso, la pretensión de actividad normal abandonada, mientras la gente observaba abiertamente cómo se desarrollaba el drama. Cuando la gerente se volvió hacia ellos con su carpeta aferrada a su pecho, como un escudo, Gracia pudo ver algo nuevo en su expresión, no solo el choque pálido de alguien que había recibido noticias inesperadas, sino el tipo particular de pánico, que provenía de darse cuenta de que las suposiciones tenían consecuencias, que las acciones tenían repercusiones, que las personas que había desestimado y menospreciado no eran lo que parecían. «Yo no lo sabía», balbuceó la gerente, las palabras saliendo con la cualidad vacilante de alguien cuya visión del mundo acababa de ser fundamentalmente desafiada. Marcos se acercó lentamente, cada paso medido y deliberado. Gracia pudo ver la guerra desarrollándose en su expresión, la ira y el dolor, luchando con algo más profundo, algo que hablaba de un dolor que iba más allá de este único incidente, para abarcar años de encuentros similares, décadas de sentirse menos. «No preguntaste», dijo con una voz que de alguna manera hizo que las palabras fueran más poderosas que cualquier grito. «Simplemente juzgaste, viste piel y zapatos e hiciste una decisión». Gracia encontró su voz, aunque salió agrietada e inestable. «Ya nos dijiste que no pertenecíamos a un lugar que construimos de la nada». Las palabras flotaban en el aire como una revelación, cambiando todo el contexto de lo que todos habían presenciado. Gracia pudo ver la comprensión amanecer en los rostros de los miembros del gimnasio cercanos, pudo sentir la energía en la sala cambiar a medida que quedaba claro el verdadero peso de lo que había sucedido. No se trataba solo de que una gerente hiciera suposiciones sobre intrusos no deseados. Se trataba de que los dueños de las instalaciones fueran expulsados de su propio establecimiento, despedidos y degradados, por alguien cuyo salario finalmente pagaban.
Pero incluso cuando las piezas comenzaron a encajar para los observadores, Gracia se encontró lidiando con emociones que iban mucho más allá de la reivindicación o la satisfacción. El dolor permanecía tan fresco y crudo como lo había sido en el momento de su infligimiento. El conocimiento de que eran dueños de este lugar, de que habían construido esta cadena a partir de una sola ubicación en un negocio próspero, no borró la herida fundamental de ser vistos como menos que humanos, de ser reducidos a estereotipos y suposiciones. El temblor de la gerente era visible, ahora sus manos temblaban mientras agarraba su carpeta, como un ancla en una tormenta que no había visto venir. No quise decir, pero sí, interrumpió Marcos con una voz aún suave, pero que llevaba una autoridad que había estado presente todo el tiempo, simplemente no reconocida. Querías decir cada palabra, y todos te escucharon. Gracia siguió su gesto hacia los otros miembros del gimnasio, viendo en sus rostros una mezcla de vergüenza, apoyo y reconocimiento incómodo. Algunos miraron hacia otro lado, incapaces de sostener su mirada, mientras que otros asintieron con el sutil reconocimiento de personas que habían presenciado algo que no sería fácilmente olvidado. La revelación de su propiedad transformó la situación inmediata, pero Gracia entendió que los problemas más profundos seguían sin cambios. Mañana habría otros gimnasios, otras gerentes, otros momentos en los que su valía sería cuestionada basándose en nada más que la apariencia y la suposición. El ciclo continuaría como lo había hecho durante generaciones hasta que la gente aprendiera a ver más allá de la superficie, a reconocer la dignidad y la humanidad independientemente del empaque. Mientras estaba allí bajo la dura luz fluorescente, rodeada de la evidencia de su éxito y del recordatorio de los fracasos de la sociedad, Gracia sintió el peso de la representación asentándose sobre sus hombros una vez más. No eran solo Gracia y Marcos Washington, dos personas que intentaban mantener su salud y bienestar. Eran símbolos, ejemplos, prueba de concepto para todos los que se parecían a ellos y soñaban con construir algo duradero en un mundo que a menudo parecía decidido a destruirlo. La confrontación que había comenzado con tanta hostilidad se estaba transformando en algo completamente diferente. La pregunta de la gerente sobre si sería despedida flotaba en el aire, una consecuencia natural que todos los presentes podían entender y esperar. Pero Gracia pudo ver en la expresión de Marcos que su respuesta sería más compleja que la simple retribución, más reflexiva que la satisfacción inmediata. No, dijo Marcos con una voz que llevaba el peso de las decisiones tomadas en consulta, con valores que iban más allá de la ira o el dolor. Pero vas a asistir a cada entrenamiento. Vas a escuchar cada historia de las personas que contratamos, de las personas a las que ayudamos, de personas como nosotros. Y luego vas a pararte frente a todo nuestro equipo y te vas a disculpar. El camino a seguir no era la destrucción, sino la educación, no la venganza, sino el crecimiento. Gracia sintió una oleada de orgullo por su esposo, por el hombre que podía enfrentar tal degradación, y aún así encontrar una manera de construir puentes en lugar de muros. Pero también sintió el peso continuo de la carga que llevaban, la responsabilidad de ser mejores, que su trato de elevarse por encima de las circunstancias que otros creaban para ellos. Mientras se alejaban de la escena, con la mano de Gracia firmemente entrelazada con la de Marcos, llevó consigo el eco de sus palabras y la promesa que contenían. No es solo el insulto, susurró necesitando que él entendiera todo el alcance de lo que había sucedido. Es el recordatorio, que no importa lo lejos que hayamos llegado, todavía nos ven como menos. Su respuesta llegó con la convicción de alguien que había pasado años convirtiendo el dolor en propósito, transformando los obstáculos en oportunidades. Por eso seguimos construyendo, dijo apretando su mano con determinación compartida, para que la próxima persona como nosotros no tenga que pasar por esto. No aquí, no otra vez. La base que habían construido era algo más que un imperio empresarial o una colección de instalaciones de fitness. Era un testimonio de la posibilidad del cambio, una prueba de concepto de que la dignidad y el respeto podían institucionalizarse, que la próxima generación
podría heredar un mundo ligeramente más justo que el que habían recibido. El trabajo estaba lejos de terminar, pero todos los días, cada interacción, cada pequeña victoria, contribuía al proyecto de construcción más grande de una sociedad que veía a las personas, en lugar de suposiciones, a los individuos en lugar de estereotipos. En las semanas siguientes, Gracia observó cómo aparecían nuevos carteles en cada gimnasio de su cadena. La imagen los mostraba a ella y a Marcos, uno al lado del otro sonriendo, con la tranquila confianza de personas que habían enfrentado a sus demonios y habían salido fortalecidas. Las palabras debajo se referían a los valores que habían intentado inculcar en cada aspecto de su negocio. El respeto no es opcional. Es la base de la fuerza, porque el verdadero poder no se medía en los pesos levantados o los kilómetros recorridos, sino en la dignidad extendida a cada persona que caminaba por sus puertas, sin importar los zapatos que usaran o las historias que su apariencia pudiera sugerir. La base de la fuerza no se construyó con concreto y acero, sino con el reconocimiento de que todo ser humano merecía ser visto, escuchado y respetado por lo que era, en lugar de por lo que otros asumían que era. Gracia se paró frente al espejo del baño en su dormitorio principal, su reflejo iluminado por la suave luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas de gasa. Los acontecimientos en el gimnasio 3 días antes aún resonaban en su mente. Cada repetición traía nuevas olas de humillación, mezcladas con una creciente sensación de determinación. Recorrió con los dedos el borde de la encimera de mármol, un lujo que se habían permitido después de años de ahorro y sacrificio, un recordatorio tangible de lo lejos que habían viajado desde sus humildes comienzos. La casa a su alrededor hablaba del éxito logrado a través del esfuerzo implacable en lugar del privilegio heredado. Cada mueble había sido cuidadosamente elegido, cada mejora ganada a través de turnos dobles y trabajo de fin de semana. Los pisos de madera dura llevaban la pátina de un hogar vivido y amado, donde la comodidad había sido priorizada sobre la ostentación, donde la calidez importaba más que la exhibición de riqueza. Marcos apareció en la puerta ya vestido para su rutina matutina, en su gimnasio original en el lado sur. Su presencia llenaba el espacio de una fuerza tranquila, la misma cualidad que la había atraído a él hace años, cuando era una enfermera novata que luchaba por encontrar su lugar en el entorno de alta presión de la sala de emergencias. Llevaba 2 tazas de café el vapor que ascendía entre ellos como una ofrenda de paz matutina. ¿No pudiste dormir de nuevo?, preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. Las noches desde el incidente habían sido inquietas, llenas de repeticiones, de conversaciones e imaginando diferentes respuestas, mejores réplicas, posturas más firmes. El sueño se había vuelto esquivo, ahuyentado por el dolor persistente de la injusticia y el peso de las decisiones aún por tomar. Gracia aceptó su café con gratitud, envolviendo sus manos alrededor de la taza de cerámica, como si su calor pudiera ahuyentar el frío que se había instalado en sus huesos. Sigo pensando en su cara. Admitió. Su voz transmitía el agotamiento de alguien que procesaba el trauma en tiempo real. No cuando se dio cuenta de quiénes éramos, sino antes, cuando nos miró como si fuéramos nada. La palabra flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de un solo encuentro. Ambos habían vivido lo suficiente para reconocer esa mirada, para entender sus fuentes y sus consecuencias. Era la expresión de alguien a quien le habían enseñado a ver a ciertas personas como problemas en lugar de individuos, como estadísticas en lugar de historias, como amenazas, en lugar de seres humanos que navegan por la complejidad de la existencia. Marcos se sentó a su lado en el banco tapizado al pie de su cama, su proximidad ofreciendo consuelo sin exigir conversación. Habían aprendido a lo largo de los años a sentarse con las emociones difíciles, en lugar de apresurarse a buscar soluciones, a permitir que todo el peso de la experiencia se asentara antes de determinar la respuesta adecuada. También he estado pensando, dijo finalmente con una voz que transmitía el tono cuidadoso de alguien que había pasado un tiempo considerable en la contemplación, sobre por qué construimos este negocio en primer lugar.
sobre lo que queríamos que representara. Gracia conocía la historia tan bien como su propio nombre. Había comenzado con su frustración compartida en los gimnasios que se sentían poco acogedores, espacios donde su presencia era tolerada en lugar de celebrada, donde se les hacía sentir como visitantes, en lugar de miembros valiosos de una comunidad. La decisión de abrir sus propias instalaciones había crecido a partir del simple deseo de crear un lugar donde todos pudieran concentrarse en su salud y bienestar, sin preocuparse por los juicios o la discriminación. Queríamos construir algo diferente, dijo, recordando las largas noches que pasaban redactando planes de negocios y las mañanas temprano buscando propiedades adecuadas. Un lugar donde la gente fuera vista por su esfuerzo, no por su apariencia. La ironía no se les escapó a ninguno de los dos de que su propio establecimiento se había convertido en el sitio exacto del tipo de trato que habían buscado eliminar. La gerente que habían contratado, a la que confiaron para representar sus valores y su visión, había encarnado todo lo que habían trabajado para superar. La traición iba más allá del dolor personal para desafiar la base misma de lo que habían tratado de crear. El teléfono de Marcos zumbó con un mensaje entrante, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado entre ellos. Gracia observó cómo su expresión cambiaba. Mientras leía, sus cejas se juntaban en concentración antes de que sus rasgos se asentaran en algo parecido a la satisfacción. La sede corporativa, dijo mostrándole la pantalla. Quieren programar una reunión sobre la implementación de nuevos protocolos de capacitación en todas las ubicaciones. Parece que se ha corrido la voz sobre lo que pasó. Gracia sintió una compleja mezcla de emociones ante la noticia. Parte de ella estaba satisfecha de que su experiencia pudiera conducir a un cambio significativo, que otras personas pudieran evitar un trato similar. Pero otra parte de ella se sentía expuesta, consciente de que su humillación privada se estaba volviendo de conocimiento público, sujeta al análisis corporativo y a la revisión de políticas. ¿Estás listo para eso?, preguntó, estudiando su rostro en busca de señales del cansancio que sentía en sus propios huesos. Para que todos sepan lo que nos pasó. Marcos se quedó callado por un largo momento, con la mirada fija en un punto, más allá de la ventana donde su jardín comenzaba a mostrar signos de crecimiento primaveral. Cuando habló, su voz transmitió el peso de las decisiones tomadas en consulta con valores que habían sido probados y demostrados fuertes. Pienso en las otras personas, dijo lentamente, en las que podrían no tener nuestros recursos, nuestra educación, nuestra capacidad de contraatacar. ¿Qué les pasa cuando se enfrentan a este tipo de trato? Simplemente lo aceptan, se van y no vuelven. Gracia entendió de inmediato. Su situación, por dolorosa que fuera, venía con ciertas protecciones y privilegios que no todos disfrutaban. Tenían la seguridad de la propiedad comercial, la confianza que provenía de la educación y el logro profesional, el capital social que les permitía exigir responsabilidad. Otros podrían no ser tan afortunados. La comprensión trajo consigo una sensación de responsabilidad que se sintió tanto gravosa como necesaria. Estaban en una posición para crear un cambio no solo para ellos, sino para todos los que pudieran seguir sus pasos, todos los que merecían perseguir su salud y felicidad, sin temor a la humillación o la discriminación. La formación de enfermería de Gracia le había enseñado a ver patrones en incidentes aparentemente aislados, a reconocer síntomas que apuntaban a problemas sistémicos más amplios. Lo que habían experimentado no era una aberración, sino una manifestación de actitudes y suposiciones que operaban en toda la sociedad, creando barreras y cargas para personas que ya habían superado mucho. El programa de capacitación, dijo, una idea comenzando a tomar forma en su mente. ¿Y si lo hiciéramos más que solo una política? ¿Y si lo hiciéramos personal? Marcos se volvió para mirarla directamente, su atención totalmente centrada en sus pensamientos emergentes. Pudo ver en su expresión la misma cualidad que lo había convertido en un excelente supervisor de construcción, la capacidad de visualizar proyectos terminados a partir de materiales dispersos, de ver posibilidades donde otros solo veían problemas.
Cuéntale a la gente nuestra historia, continuó Gracia, su voz cobrando fuerza a medida que se desarrollaba el concepto. No solo las reglas que deben seguir, sino por qué esas reglas importan. Ayúdalos a comprender que cada persona que entra por nuestras puertas es la madre de alguien, el padre de alguien, el hijo de alguien que intenta construir una vida mejor. La idea se sentía correcta de una manera que los simples cambios de política nunca podrían. Las reglas podrían seguirse mecánicamente sin comprensión ni compromiso genuino, pero las historias tenían el poder de cambiar corazones y mentes, de crear empatía, donde había existido indiferencia, de construir puentes a través de divisiones que parecían insuperables. La sonrisa de Marcos fue la primera expresión genuina de alegría que había visto desde el incidente. «¿Quieres convertir nuestra peor experiencia en su mejor educación?», dijo, la admiración en su voz calentándola de formas que el café no podía. «Quiero asegurarme de que signifique algo», respondió Gracia. «Que no solo la sobrevivamos, sino que la transformemos en algo que haga que el mundo sea un poco mejor para todos». Pasaron el resto de la mañana desarrollando su visión, esbozando un programa de capacitación que combinaría políticas prácticas con narrativas personales, estándares corporativos con historias individuales. El trabajo se sintió sanador de una manera que simplemente detenerse en su dolor nunca podría ser, transformando su dolor en propósito, su experiencia en educación. Para cuando se prepararon para partir hacia sus respectivos compromisos, Gracia sintió algo que no había experimentado desde que entró en ese gimnasio 3 días antes: esperanza. No el optimismo ingenuo que ignoraba la realidad, sino la comprensión madura de que el cambio era posible cuando las personas se comprometían con el difícil trabajo del crecimiento y la transformación. La base que estaban construyendo se extendía mucho más allá de las instalaciones de fitness y las operaciones comerciales. Era una base de respeto, comprensión y dignidad humana que podía apoyar no solo sus propios sueños, sino las aspiraciones de todos los que se atrevían a creer que merecían un mejor trato del que la sociedad había ofrecido tradicionalmente. Mientras recogía su bolso y sus llaves, Gracia volvió a ver su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba llevaba la misma dignidad que había estado presente 3 días antes, pero ahora estaba acompañada de algo más: la tranquila confianza de alguien que había encontrado una manera de transformar el sufrimiento en fuerza, de convertir un momento de degradación en una oportunidad de elevación. El trabajo por delante no sería fácil, pero sería significativo. Y a veces, pensó Gracia mientras salía al sol de la mañana, el trabajo significativo era el único antídoto para el dolor sin sentido. La base de la fuerza se estaba construyendo, una historia a la vez, una conversación a la vez, un momento de reconocimiento a la vez. El arquitecto del cambio era la paciencia y el plano era la esperanza. El autobús de la Autoridad de Transporte de la Ciudad de México se sacudió a través del tráfico de la mañana, su motor diésel retumbando un ritmo familiar que se había convertido en la banda sonora del viaje diario de Gracia. Presionó la frente contra la ventana fría, observando cómo la ciudad se despertaba a su alrededor. Las cafeterías abriendo sus puertas, los equipos de construcción reuniéndose en los sitios de trabajo, los primeros pasajeros apresurándose hacia los edificios de oficinas, con el paso decidido de personas que intentan estar por delante de sus obligaciones. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Marcos: «Reunión en la empresa trasladada a las 2 p.m. Quieren que estemos los dos allí». El mensaje conllevaba un peso más allá de sus simples palabras, representando horas de preparación, conversaciones difíciles y la posibilidad de un cambio significativo que surgía de una experiencia dolorosa. Gracia pensó en las historias que contarían, en las experiencias que compartirían con ejecutivos que quizás nunca se habían enfrentado a la humillación particular de ser juzgados y encontrados faltos basándose únicamente en la apariencia. El desafío sería ayudarlos a comprender sin abrumarlos, educar sin alienarlos, construir puentes en lugar de muros. El hospital apareció a la vista, su familiar fachada de ladrillo, representando la estabilidad en un mundo que a menudo se sentía incierto.
Gracia había trabajado dentro de estas paredes durante más de 15 años, construyendo relaciones con colegas y pacientes que trascendían las obligaciones profesionales descritas en la descripción de su trabajo. Aquí era conocida por su competencia y compasión, su capacidad para mantener la calma bajo presión y defender ferozmente a quienes necesitaban protección. La doctora Patricia Williams estaba esperando junto a la estación de enfermeras. Cuando llegó Gracia, su expresión transmitía la preocupación particular de alguien que había escuchado noticias preocupantes a través de canales no oficiales. Patricia había sido una de las amigas más cercanas de Gracia desde la residencia. Una mujer negra que había navegado por su propio camino a través de la escuela de medicina y el avance profesional con el mismo equilibrio cuidadoso de excelencia y resiliencia que Gracia reconocía en su propio viaje. «Me enteré de lo que pasó», dijo Patricia sin preámbulos, con la voz transmitiendo la baja intensidad de alguien consciente de ser escuchado. «¿Estás bien?». La pregunta era simple, pero Gracia apreció su complejidad. Patricia entendía que bien abarcaba más que el bienestar físico, más que la seguridad inmediata. Incluía las consecuencias emocionales de la discriminación, el impacto psicológico de ser reducido a suposiciones y estereotipos, el desafío espiritual de mantener la fe en la decencia humana a pesar de la evidencia de lo contrario. «Estoy trabajando en ello», respondió Gracia con honestidad. «Nos reuniremos con la empresa esta tarde para discutir los cambios. Creo que podemos convertir esto en algo positivo». El asentimiento de Patricia conllevaba la comprensión de alguien que había pasado años transformando los obstáculos en oportunidades, que había aprendido a encontrar la fuerza en las mismas experiencias que estaban diseñadas para disminuirla. «Eso es lo que hacemos», dijo simplemente. «Tomamos lo peor de ellos y lo convertimos en lo mejor de nosotros». La frase resonó en Gracia durante todo su turno, haciéndose eco en su mente mientras se movía por las rutinas familiares del cuidado del paciente. Se encontró prestando más atención a las pequeñas interacciones que conformaban el tejido de la vida diaria, la forma en que la saludaban los guardias de seguridad, el tono utilizado por los colegas al solicitar ayuda, las suposiciones hechas por los pacientes y sus familias sobre sus capacidades y autoridad. En la sala de pediatría se encontró con la señora Thompson, una mujer blanca, cuya hija de 8 años se estaba recuperando de una cirugía de apéndice. La vacilación inicial de la mujer, cuando Gracia se presentó como la enfermera encargada, fue sutil, pero inconfundible, un momento de sorpresa seguido de la cortés amabilidad de alguien que ajustaba sus expectativas en tiempo real. «Ha estado pidiendo su medicamento», dijo la señora Thompson, con un tono que sugería que preferiría hablar con otra persona, alguien que se pareciera más a lo que ella esperaba que fuera una enfermera con autoridad. Gracia se había encontrado con esta dinámica incontables veces a lo largo de los años. La breve pausa, mientras la gente reconciliaba sus suposiciones con la realidad, la sutil prueba para determinar si realmente poseía el conocimiento y la autoridad que sugería su puesto. Había aprendido a navegar estos momentos con gracia profesional, demostrando su competencia a través de acciones en lugar de argumentos, construyendo confianza a través de la consistencia en lugar de la confrontación. «Permítame revisar su expediente», dijo Gracia, moviéndose hacia la terminal de la computadora con la eficiente confianza de alguien completamente cómodo en su entorno profesional. A Sara le ha ido muy bien desde la cirugía. Sus niveles de dolor han sido manejables y definitivamente podemos ajustar su horario de medicamentos si es necesario. La información se transmitió con la calma autoridad de alguien que había revisado cientos de casos similares, que entendía no solo los protocolos médicos, sino también los elementos humanos que hacían que la experiencia de cada paciente fuera única. La postura de la señora Thompson se relajó ligeramente, las señales visibles de alguien que comenzaba a confiar en la experiencia que se ofrecía independientemente de su presentación. Mientras Gracia preparaba el medicamento Sara se encontró pensando en el programa de capacitación que ella y Marcos estaban desarrollando.